Hola, bienvenidos a otro episodio más de Aventuras Migrantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la ambivalencia emocional en el proceso migratorio. Así es, quisimos traer este tema porque consideramos que es algo muy común dentro de la experiencia migratoria, pero que se minimiza bastante, porque cuando hablamos de ambivalencia emocional se refiere a que coexiste entre nosotros varias emociones que son opuestas, como puede ser el sentirnos quizás orgullosos por lo que estamos viviendo hoy en día, pero al mismo tiempo muy triste por todo aquello que dejamos al otro lado en lo que considerábamos nuestra casa. Es un tema bastante importante que podemos abrir hoy acá para que lo normalicemos y que lo hagamos parte de nuestra vida, porque a veces es saber identificar y nombrar esas experiencias que tenemos para poderlas llevar de una mejor forma. Me gustaría que habláramos un poco de, pues, tú cómo has podido identificar esa ambivalencia en tu proceso, Carla. En realidad, efectivamente existe eso siempre, ¿no? El estar a gusto y sentirte feliz por los logros que vas acumulando aquí cuando ya estás en otro lugar diferente al tuyo, pero también esa nostalgia de lo que dejaste, a la vez también enfrentarnos con la burocracia que existe en la legalización documentaria, pero a la vez estar, por ejemplo, avanzando ya en un trabajo que puedas estar desempeñando de lo que estudiaste o de lo que tienes experiencia. Entonces, realmente es un ida y vuelta, ¿no? Es el sentirte en muchos momentos muy frustrada, pero en otros también muy feliz por los logros que tienes o incluso coexistir y convivir con ambas emociones. Sí, es eso, que al mismo tiempo como que sostengamos ese tipo de emociones que pueden ser incluso definido como estoy confundida por lo que estoy sintiendo. Se puede sí interpretar como una confusión, pero realmente no es confusión, es una respuesta normal a esa experiencia tan compleja que es el cambio de migrar, de construir una vida nueva, incluso desde cero, volver a crearnos. Entonces creo que es eso, entender que hace parte de nuestra naturalidad humana y qué bonito ponerlo como en esos ejemplos, lo que tú mencionas ahí, porque puede ser que surja en el momento menos esperado. Por ejemplo, estoy muy contenta disfrutando de, no sé, una cena con amigas acá, pero llega un olor que me conecta de inmediato con mi familia y al mismo tiempo que estoy disfrutando me siento muy culpable por no estar con mi familia, o muy triste o muy nostálgica. Entonces es entender que está bien, que no existe una emoción correcta y que no por tanto tenemos que elegir una emoción u otra, sino que coexisten las dos en nuestro ser y que hay que darle espacio a ambas porque a veces creo que ese es el tema, que no le damos el espacio porque a la vez de sentir como esa ambivalencia puede generarnos culpa de por qué me estoy sintiendo así, porque me estoy sintiendo mal cuando estoy creando un proyecto de vida con el que me siento muy cómoda, muy tranquila, muy alegre y a la vez me estoy sintiendo tan triste y extrañando todo lo que tenía ya, ¿no? Entonces es como entender que sí que es válido, porque creo que lo vivimos todas las personas acá. Sí, yo creo que al final es eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, algún evento importante en tu vida, conseguir un trabajo o Ujú. el cumpleaños y el sentirte a gusto, como por ejemplo estar en una cena con tus nuevos amigos aquí, pero a la vez esa nostalgia que te genera el hecho de que te llame la gente o tus amigos o tu familia con los que has convivido toda la vida y sentir ese mix de emociones, ¿no? Entre estar feliz por cómo estás decidiendo, cómo estás celebrando ese cumpleaños en otro lugar, pero a la vez esa nostalgia de decir, caramba, al final extraño mucho o rememoro mucho cumpleaños anteriores o situaciones o eventos anteriores que he pasado allá, ¿no? Coexistir con esta ambivalencia es difícil. En muchos casos requiere no solamente soporte y apoyo de la familia, de los amigos que podemos tener tanto en nuestro lugar de origen como lo que vamos construyendo en el nuevo destino, sino también algo que particularmente yo siempre sugiero, que es si es que estamos en posibilidades de poder tomarlo o que lo hemos hecho ya desde tiempo atrás antes de emigrar, el poder también tener un soporte y una terapia particularmente, porque insisto que esto es una realidad de repente vista desde un privilegio, desde una posibilidad, desde una búsqueda también, porque muchas veces creemos y consideramos que no es necesario. En mi caso, yo soy una promotora de la terapia
Considero que esto me ayudó a mí muchísimo para superar miles de cosas que tienen que ver con el proceso como tal, pero también muchas otras que a veces uno trae consigo y que no ha podido visualizar bien, ¿no? Por eso digo que en muchos casos ha existido la oportunidad de que hayamos podido tener terapia o ayuda o soporte terapéutico en nuestro lugar de origen y también lo continuamos aquí, o que de pronto ante las circunstancias y los avatares de la migración nos vemos un poco obligados o sentimos la necesidad de contar con un apoyo también desde una perspectiva más clínica, más de especialista, ¿no? Donde tengamos una visión y una realidad ajena directamente a nuestro entorno cercano. Yo también comparto bastante el que tener un acompañamiento profesional, obviamente va a alivianar mucho más este proceso y esta ambivalencia que es tan compleja de entender, de aceptar y de permitirnos sentir, ¿no? Porque acá también es que permitirnos. Sin embargo, sí, tal como tú lo mencionas, muchas veces esto es un privilegio. Yo desde como profesional de este ámbito reconozco que no todas las personas, uno, tiene los recursos para acceder, pero dos, tampoco se sienten como en esa capacidad de poder enfrentarse, y menos cuando ya estamos viviendo un duelo y tras derecho quizás enfrentarnos a otros temas que en el momento no queramos ver, ¿no? Pero sí considero que es muy importante ese acompañamiento. Y ahora también considero, lo sumo como algo adicional, el poder hablarlo, poderle poner esa palabra que cuando escuchemos de me siento triste pero a la vez me siento alegre o estoy muy orgullosa pero a la vez siento culpa, pues como ponerle de no hay problema, puedes sentir eso, como que siento que dentro del proceso migratorio uno de los aprendizajes que uno tiene acá es aprender a no tener que elegir una emoción correcta, sino vivir lo que realmente estás sintiendo, permitirte sentir, abrirte a sentir eso que nos invita o que necesariamente nos obliga a vivir el proceso migratorio. Y es que en realidad nunca existe una emoción correcta, ¿no? Las emociones surgen y se van posicionando en nuestro pensamiento, en nuestro día a día, a través de las experiencias que tenemos. Ujú. Y en realidad nada es correcto e incorrecto. Muchas veces creo que ese sentido de culpabilidad o ese sentido de lo correcto o lo erróneo viene traído también mucho de la, de la palabra externa, de lo que nos puede decir alguna persona o algún familiar que está afuera o alguna persona que está dentro de nuestro entorno cercano actual, ¿no? Ujú. Esa validación o esa forma de expresar de otra persona, de decirte, pero ¿por qué te sientes triste si mira lo que has logrado? ¿O por qué no te sientes a gusto si por fin estás trabajando en lo que tú has estudiado en tu país? Pero el proceso migratorio es eso, es como la vida misma, ¿no? Es un ida y vuelta de emociones, de sensaciones, y creo que la propia gestión del proceso hace que esto, en muchas ocasiones, estas emociones se exacerben, ¿no? Seguro que pasa esto con todas las personas en su día a día, en su realidad común, en su realidad estable, en donde nacieron, donde crecieron, donde están. Pero creo que en el proceso migratorio esto se exacerba muchísimo porque siempre estamos acompañados de nostalgia, acompañados del extrañar, del desear compartir lugares, comidas, encuentros con la gente que queremos de toda la vida, ¿no? Muchas veces también está, que es una realidad, eh, la alegría compartida desde la gente que hemos dejado, pero también en muchos casos este ojo crítico, esta observación crítica de la gente que ya no comparte con nosotros el día de hoy y que siente que de repente deberíamos estar mejor o deberíamos estar más agradecidos o deberíamos haber logrado más o menos, ¿no? Esta mirada crítica también a veces nos hace cuestionarnos si estamos bien en sentirnos cómodos y tranquilos o si de repente estamos siendo, no sé, soberbios, egoístas. No sé si me dejo entender. No sé tú qué opinas, Ali. Sí, estoy de acuerdo, aunque también le sumaría a esto, o sea, además de que claramente existe una presión, digamos, familiar, no en todos los casos puede, pero puede pasar, sí, claro que sí, pero le sumo a esto también esta presión social y que vivimos ahora a través de las redes sociales y de esta era de la información masiva en la que existe el imperio del bienestar, que yo le llamo así.
y es el que siempre tenemos que estar bien, que tenemos que estar agradecidas, que hay que valorar todo lo bueno, en todo lo malo que nos pasa encontrar cosas buenas y aprendizajes, y realmente esto no es así. O sea, la vida está llena de contraste, de cosas que te pueden llenar de mucha felicidad, pero al mismo tiempo de mucho miedo, ¿sí? Porque así es la vida constantemente, lo que tú decías, tanto personas que hemos sido migradas como las que no. Se pasa esto en la vida, sin embargo, siento que pues el proceso migratorio nos pone en una vulnerabilidad en la que nos confronta con muchísimas experiencias y realidades que lleva a que esa ambivalencia sea mucho más intensa, que la veamos más constantemente y sí que hay que ponerle nombre y por eso quisimos hoy traer ese tema y ponerle que es normal, normalizarlo y llevarlo a nuestra vida y también entender que nos podemos sentir de diferentes maneras ante una situación, porque además el reconocer esa ambivalencia, darle ese nombre, reconocerla en nuestra vida, va a permitir, uno, que tengamos una narrativa muchísimo más compasiva con nosotras mismas, que nos permita pues obviamente llevar con más suavidad toda nuestra vida, pero también nos va a permitir poder nombrar y reconocer las emociones y por tanto poderlas expresar, canalizar y por tanto estar como en más tranquilidad, tener un poco más de bienestar psicológico. Pero también creo que identificar esa ambivalencia en nuestra vida sobre todo nos va a permitir entender que está bien no sentirnos bien o que está bien sentirnos bien y mal al mismo tiempo y que no significa que estamos confusas o que estamos locas o que estamos llevando mal nuestro proceso, nuestro duelo migratorio, que es un proceso bastante amplio, sino que esa es la vida normal, que esa es la humanidad, que esa es nuestra naturaleza y que dentro de la migración se rompe mucho como esa perspectiva binaria de estás bien o estás mal, éxito o fracaso. No, sino que puedes vivir muchas al mismo tiempo porque a la vez que ganas muchas cosas en la migración, pierdes muchísimas otras. Entonces se acaba como ese tema binario y termina a ser que todo es como muy circular, fluido. Y es que creo que al final el migrar también nos permite poder introspectar mucho, poder pensar mucho en lo que hemos pasado, en lo que nos sucede. La soledad que implica la migración también nos invita muchas veces a ser más reflexivos con nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras experiencias, tanto de lo vivido como lo que vamos experimentando en el día a día. Entonces, eso justamente también hace que dejemos de confrontar esas emociones, ¿no? De entender que está bien en su momento sentir ese cruce y esa ambivalencia y que es algo natural en este proceso, ¿no? Ujú. Hay muchísima gente que vino aquí con una decisión tomada, con una decisión firme, con un plan ejecutado. Y hay muchas personas que vinieron acompañando o reagrupándose con su familia. Entonces ahí también existirá una ambivalencia del sentir, vamos, yo estoy siguiendo a mi núcleo familiar, pero hasta qué punto realmente yo tengo esa necesidad o ese interés o esa Dirección. elección o esa alegría de irme de donde estoy. Esto sucede sobre todo muchísimo en familias que se reagrupan, en gente, chicos, niños, gente joven que viene y que finalmente deja todo un pasado sin una decisión realmente tomada por sí mismo, ¿no? Ujú. Que es eso un poco lo que hemos compartido. Estamos ahora mismo formando parte de muchos círculos migrantes, lo cual nos emociona mucho porque nos permite también ampliar nuestra perspectiva y no solamente orientarnos en nuestras realidades o en nuestras experiencias, sino también escuchar sobre todo de experiencias de gente que no conocemos. Así es que hemos también visto un foco importante en eso, ¿no? Y eso es algo natural. Estas personas, al no haber tomado la decisión propia, finalmente siempre van a tener este cruce de emociones mucho más interiorizado, mucho más intenso, ¿no? Pero como decía Alejandra, yo creo que lo que queremos transmitir es que consideramos desde nuestra posición que no hay nada bueno ni malo, que está bien reconocerlo, que está bien conversarlo, que está bien expresarlo, que está bien entenderla, que está bien entender que hay momentos de beneplácito, de gloria, de sentirnos fabulosos y sentir que la experiencia va viento en popa y cada vez mejor, como también habrá momentos donde sintamos una emoción extraña, que no entendemos por qué nos sentimos tristes, pero que también es natural, porque finalmente hemos dejado atrás una vida, ¿no? Así es un proceso bastante complejo, como ya lo hemos dicho,
Y me parece incluso interesante que menciones como esas diferencias entre cada persona, ¿no? Que cada uno vivimos un proceso distinto, pero ahora también llevémoslo a que también tenemos procesos diferentes en cada momento de nuestra vida o en cada parte del año. Entonces ahora quisiera que lo habláramos como para estas fiestas de Navidad y fin de año en las que nos encontramos en este momento y cómo vivimos esa ambivalencia, porque siento que diciembre de alguna manera como que activa en gran medida la intensidad del duelo migratorio, porque siento que socialmente existe un mandato emocional de diciembre. Y es que tenemos que estar alegres, que todos son fiestas, que tenemos que estar en unidad, en familia y sobre todo, considero yo desde mi lugar de procedencia, Colombia, y generalizo a Latinoamérica, creo que es muy así, que se vende como ese mandato de tenemos que estar de fiesta en fiesta, con toda la familia, celebrar todo el tiempo, muy alegres, como de mucha reflexión. Y vuelvo y otra vez retomo lo que mencionaba anteriormente de las redes sociales, que también se nos impone un montón, porque ahora es como hacer todos esos recap o recopilaciones de todo lo bueno que hemos vivido durante el año, empiezan las fiestas, las fotos de las fiestas, de las reuniones familiares, y todo esto va a activar sin duda todo nuestro proceso emocional al estar lejos de nuestra familia, de nuestras amistades, y sin duda creo que acá la ambivalencia, por tanto, va a tomar muchísima como intensidad y por tanto protagonismo durante las fiestas. Entonces creo que es importante que la hablemos. ¿Tú qué piensas? Sí, en realidad las navidades conllevan eso, ¿no? El añorar nuestras tradiciones, pero a la vez también querer formar parte de un entorno distinto, acoplarnos también a, por ejemplo, cómo se hace una cena navideña, qué se come en cada lugar, ¿no? Muchas ocasiones, sobre todo seguramente coincidirán con nosotros las personas que nos escuchan, que muchas veces intentamos asimilar o imitar lo que hacíamos en nuestro lugar de origen. Tratamos de que la cena, que los adornos, que la gestión de la fiesta, sobre todo navideña, sea muy parecida, ¿no? Comemos lo mismo, buscamos los ingredientes, hacemos algo lo más parecido a lo que estamos acostumbrados en nuestro país. Pero bueno, también parte de este proceso también es adaptarse a las diferencias, a las cosas que no todo es ni bueno ni malo, que también hay tradiciones interesantes y bonitas. Sin embargo, lo que dices las redes sociales es muy real. Y no solamente en las redes sociales, sino en el ámbito social. Estamos en este momento en un proceso complejísimo donde el capitalismo y las compras y los regalos y lo que se debe hacer, sobre todo en estas fechas, está súper autoimpuesto por el tema social, ¿no? Cómo te debes vestir, te debes comprar cosas nuevas, tienes que hacer regalos y a veces no solo por no tener la posibilidad económica, sino por no tener propiamente el deseo, no se llega a dar este tema de sentirte obligada a tener que mandar regalos a todos y cada una de las personas que quieres en tu país de origen, o de repente no tener la necesidad o el interés de alinearte con las costumbres donde estás o lo que el mandato de las redes nos implica, ¿no? En muchos casos aunque no ha sido propiamente nuestra experiencia, hay mucha gente que tiene que vivir en soledad las fiestas de fin de año y tener que adaptarse también a pasarlo solo. Y eso no quiere decir que eso sea algo malo, simplemente que es algo diferente y es parte de la decisión y lo que trae consigo también la decisión de irse fuera de tu patria, ¿no? Y no está mal tampoco. Y también queremos abrazar a estas personas que hoy les toca pasar estas fiestas en soledad, que no se sientan mal, que finalmente los recuerdos avivan nuestra alegría, intentar también reflexionar sobre eso y entender que esto es un proceso y que nada está bueno ni malo, simplemente son circunstancias que nos llevan a estas situaciones, ¿no? Pero eso, hay una ambivalencia enorme. Siempre vamos a coexistir con distintas comidas, con distintas costumbres, con distintas formas de celebrarlo, con las personas que nos acompañan. Pero bueno, las fiestas es un buen momento para reflexionar, para acercarnos con nuestro yo más compasivo
con la posibilidad de poder analizar, pero sin culpar y sin estigmatizar de que los logros o las cosas que no salieron como quisiéramos están todo, ni todo del todo bien, ni todo del todo mal, ¿no? Que simplemente son circunstancias, los años pasan, pero bueno, todo lo que se hace y todas las experiencias que se tienen finalmente nos dan nos dan un bagaje de vida que nos permite asimilar las cosas y las circunstancias distinto, ¿no? Así es que nada, hoy queremos abrazarlos, compartir con ustedes. Vamos a abrir ya las redes sociales oficialmente para poder también compartir un poco a través de sus mensajes, de sus audios. Y queremos también que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia en este tipo de festividades, qué diferente han tenido que adaptarse, cómo la han vivido. eh, Depende mucho de cuánto tiempo vivan en el proceso migratorio o estén en el nuevo lugar. Pero bueno, quiero que nos compartan también un poquito de ello, ¿no? Y cómo ven esta ambivalencia emocional. Sí, sumado a eso, creo que para muchas personas incluso es muy diferente el poder no celebrar, o sea, pero real como un objetivo de me libro de esa imposición que quizás yo vivía de tener que celebrar de cierta manera o tener que celebrar en sí las fiestas o poder celebrar pero de una manera más conectada a mis valores, a mis formas, a mis ideas, a mis opiniones y creo que también puede ser, entre comillas, una ventaja que trae la migración, pero que a pesar de que haya como esa ventaja, también va a volver a surgir como esa doble sensación de emociones porque puedo sentirme como, ay, por fin estoy libre de tener que seguir replicando ciertas tradiciones o situaciones que yo vivía en estas épocas y ahora las construyo como yo quiero, las vivo como yo lo deseo, pero puede surgir también un poco de culpa, ¿no? Como de por qué no aproveché eso, se pueden vivir diferentes duelos de ya no puedo, era como la excusa en la que por fin podía compartir con mi familia o en la que por fin recibía atención de parte de mis seres queridos y quizás ya no lo tengo. Entonces a la vez, aunque es como un objetivo logrado de poder vivirlo como yo quiero, puede ser al mismo tiempo una situación difícil y de duelo, porque siempre van a haber muchas realidades frente a estas fiestas y a estas situaciones en general, siempre hay diferentes formas de vivirlo, pero sobre todo cuando hablamos de la emocionalidad, es importante entender que todas son válidas, que todos los sentimientos que surgen ahora, y aunque sí claramente es un espacio en el que muchas personas en el mundo elegimos para reflexionar y también como hacer ejercicios de introspección, también puede ser una oportunidad para empezar a elegir qué dejar, qué soltar, qué no quiero seguir replicando, incluidas este tipo de tradiciones, ¿no? Porque creo que ha sido, como le decía al inicio, un mandato que se nos ha puesto de cómo se debe vivir diciembre y al fin y al cabo cada uno puede elegirlo sin tener que seguir replicando esas mismas dinámicas con las que venimos de nuestros lugares de procedencia. Quiero volver a recalcar la importancia de darle lugar a las emociones que surjan sin importar que en ocasiones las interpretemos como confusas o que muchas veces las denominamos como negativas. Aunque sean de malestar, también son muy válidas y que se pueden unir justo ahora porque también va a ser como el podernos abrazar con nuestros nuevos vínculos, tener esos nuevos abrazos, nuevas personas que nos dan apoyo, pero el tener también ese vacío de los abrazos que no vamos a dar ahora en Navidad, el poder, lo que tú decías, de preparar lo más cercano posible los alimentos que solíamos tradicionalmente consumir allá, pero que al fin y al cabo muchas veces no terminan sabiéndonos igual. Y es como lo intentamos y está súper bien, qué bien que pudimos comer lo que deseamos, pero al mismo tiempo de, "Uash, no sabe igual, o me faltó también el otro plato que también hacíamos, o justo a tal hora teníamos X ritual por hacer". Entonces creo que va a haber mucha mezcla, esos contrastes. Y yo creo que nunca vas a ver todo igual, ¿no? No solamente el sabor por el gusto a nivel de los alimentos, sino que nunca vamos a sentir No, igual las cosas. Eso pasa en el día a día, en año a año que vamos pasando, incluso cuando vivimos en nuestro país de origen, pero sobre todo con esto de estar fuera, de vivir fuera, de haber emigrado, definitivamente no se siente igual. Invitamos a poder entender que nada es malo del todo, que nada es bueno del todo, que está bien sentir, que poder sentirnos a gusto y disfrutar a pesar de no estar con nuestras personas cercanas también está bien, que como dice Alejandra, ¿no?
aprender a disfrutar de estas nuevas tradiciones, de la posibilidad de experimentar cosas nuevas. Yo creo que eso también es importante. Siempre lo enlazamos a la alegría, a la familia, Navidad, alegría, Navidad, regalos, Navidad, nuevos inicios, nuevo año, ¿no? Y también ahí sí quisiera resaltar que autoimponemos, aunque no es el tema a tratar hoy específicamente, pero en los cierres de año nos autoimponemos muchísimo esos objetivos, esas listas, ese Total. checklist que cumplir. Y al menos en mi experiencia, a través sobre todo de la terapia, he entendido que muchas veces eso puede ser bastante negativo, contradictorio con una estabilidad, porque siempre estamos buscando que esa lista se cumpla. Y a veces hay cosas que dependen de nosotros íntegramente, pero muchas cosas que no. Hay muchos temas que tienen que ver con el entorno, las circunstancias, la vida, las leyes, la burocracia, en fin, tantas cosas, ¿no? Cuando uno migra. Entonces, el trabajo propiamente también, la economía. Entonces, también invitarlos a soltar un poco esa lista de objetivos que cumplir, intentar reflexionar y agradecer lo que nos pasó, a veces también lo que no fue tan bueno o no fue tan agradable, porque finalmente son experiencias que nos enseñan a enfrentar ese tipo de circunstancias en el futuro de manera distinta. Pero eso, ¿no? No solo es la Navidad, sino que también el inicio de año nos da esa Fuerte. lista de expectativas de qué hice, uy, qué no hice mal, qué hice bien, no disfruté lo suficiente, trabajé demasiado, no trabajé en lo que quería, en fin, la migración pues nos da toda una serie de listas, a veces que ni siquiera nosotros sabemos comprender, entender o, o, o aceptar, ¿no? Pero bueno, nada, invitamos también a que dejemos un poquito también esa imposición social de tener que hacer todo bien para el siguiente año y permitirnos agradecer y permitirnos también valorar todo lo que hemos hecho con esfuerzo, ¿no? Sí, y además de eso, permitirnos sentir. Yo creo que acá el mensaje más claro es permitámonos esa ambivalencia de que al mismo tiempo podemos sentir muchísimo agradecimiento y aprendizaje de este año, pero a la vez también muchísima nostalgia por lo que no logramos, muchísima frustración por todo aquello que no se cumplió y también miedo por lo que pueda venir o no pueda venir. Creo que el permitirnos esa ambivalencia va a disminuir en gran medida la autoexigencia que tenemos de nosotras mismas. Sin dudas es muy necesario, Y de hecho la ambivalencia existe, ¿no? Existe en nuestra mente, en nuestros es pensamientos, natural. pero no a veces no sabemos cómo expresarlo, no sabemos cómo entenderlo, no sabemos si lo queremos tener, no sabemos si está bien y nos culpamos mucho por sentirnos a gusto con tener posibilidades de repente a nivel laboral o económico mejores de la que vivíamos en nuestro país y estar con la posibilidad de tener unas fiestas diferentes. Mucha gente toma la posibilidad incluso de viajar fuera, de conocer un poco las tradiciones europeas, americanas, en fin, donde nos encontremos, en este caso en la migración, de experimentar distintas realidades a nivel de las fiestas. Sí. Pero que también, que si no pasa eso, que si no nos lo podemos permitir por mil razones, igual está bien, ¿no? Ya digo yo, hay mucha autoexigencia de lo que deberíamos hacer, es a nivel social, pero bueno, sentir creo que es lo más importante, sentir, agradecer las experiencias y también ser un poco más amables con nosotros, sobre todo en estas Sobre todo, fiestas. sí, yo creo que sin dudas eso, cambiar esa narrativa que tenemos con nosotras mismas de esa exigencia y de tienes que sentir una sola cosa. No, tú puedes sentir todo lo que sea necesario y creo que acá conecta mucho con algo que estaba pensando ahora y es que la nostalgia no invalida la celebración y la celebración no invalida la nostalgia o la tristeza, el sentimiento que estemos sintiendo. Entonces es como tener en cuenta eso, que como humanas estamos compuestos de muchas emociones y que son válidas sentirlas todas al mismo tiempo. Me parece muy interesante que hayamos podido hablar de este tema y que incluso ahora poderlo hablar llevada a estas fiestas de fin de año me parece bastante interesante. Pues no siendo más, creo que vamos a darle cierre a este episodio. Sí, quería dar una frase un poquito de cierre.
que es el poder resignificar estas fiestas encontrando una luz también lejos de casa. Existe, existe posibilidad de disfrutar, los invitamos a ello, a celebrar y les deseamos obviamente que este año por venir esté lleno de muchas cosas buenas, de muchas experiencias agradables Y y de es, muchos capítulos de Aventuras Migrantes. por supuesto, y que muchas de las cosas que podamos seguir contando y conversando y hablando por aquí, pues podamos también ayudarlos y acompañarlos. Como vuelvo y repito, ahora vamos a darle un poquito más de tiempo al tema de las redes, así es que vamos a agradecer mucho sus comentarios, que compartan un poquito sus experiencias y lo que han sentido a través de esta escucha. Les agradecemos y les deseamos felices fiestas. Así es, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Aventuras Migrantes, en YouTube también como Aventuras Migrantes y en Spotify. Que tengan unas felices fiestas, nos vemos el otro año, o nos escuchamos mejor el otro año, adiós. Adiós.